Bueno, Ricardo, solo usted ha entrado, pero vamos a empezar porque el tiempo vuela. No sé, Ricardo, si logró hacer alguito de lo que les pedí. Ricardo, no, Ricardo, no ha podido. No, no ha podido. Ok. Rosana, ¿pudo hacer algo? Todavía no, licenciada. Ahorita a mí me tocó la segunda parte de Salmos. Ajá, Estaba a mí, bueno, pero si no le comento acá lo que hice. Me tocó Salmos 2, que era más que todo los géneros literarios de los salmos, ya. ¿verdad? Entonces, en mi trabajo, lo que escribí fue que según la literatura, todos los salmos poseen como característica fundamental la de ser oraciones y composiciones para el diálogo con Dios, ¿verdad? Ujú, Entonces, en lo que yo trabajé, que eran los géneros literarios de los salmos, ujú. como tanta variedad, tantas formas literarias para ese fin tan importante que es la comunicación y la alabanza a Dios. Estaban los litúrgicos, históricos y musicales, bueno, dando eh, esta forma de... Y, y aparecen himnos, salmos, cánticos, distintos tipos de salmos, de peregrinaje, de súplicas, distintas formas, pero todo lleva lo que comprendí a, a esa forma de comunicarse, a esa forma de querer entablar una comunicación con Dios. Gracias, Rosana. Es- Perfecto. Gracias. Bueno, pues sí, como bien están viendo ustedes, van a tratar de irse, no sé cómo lo van a hacer, pero sí necesito que participen. Realmente necesito que lo hagan, porque es importante, ya es su segundo o primer año, no sé, de Biblia y sí tienen que entrar a la escritura. Entonces, vean algo, pues. Ya ustedes tienen toda esa estructura de salmos y hoy vamos a trabajar los salmos imprecatorios. Por favor, escriban ese nombre, imprecatorios. Ya ustedes han visto que hay diversidad de salmos, diversidad. Hay muchos, no podemos unificar la temática de los salmos, es prácticamente la clave de la oración, digamos, como muy bien decía Rosana, como el pueblo se dirige a Dios y se dirige de distintas formas. Entonces hay salmos de entronización del rey, o sea, dándole gracias a Dios por el rey. Hay salmos de agradecimientos, hay salmos de súplicas, hay salmos penitenciales, hay de todo tipo de salmos, hay todo tipo de salmos. Pero estos imprecatorios, vamos a empezar con ellos porque no están casi siempre clasificados, en algunos libros sí, en otros no, y es una lección un poco difícil del curso bíblico sobre oración, porque es la oración del justo humillado y perseguido que pide a Dios la venganza contra sus enemigos. Entonces, yo necesito ¿cómo vamos qué hacemos con esos salmos? ¿Los justificamos? ¿Cómo es que los vamos a trabajar? Generalmente estos salmos no aparecen en la liturgia, ni en la liturgia eucarística, ni en la liturgia de las horas, porque son bastante fuertes, ¿verdad?
y hay como un espíritu es tanto el dolor, la cólera, que brota en algunos salmos, como que fuera fuego de la boca del suplicante a Dios, ¿verdad? Que pide, ¿verdad? Que Dios actúe contra estas personas que me han hecho sentir de esa manera. Entonces hay dos tipos de esos salmos, los individuales y los colectivos. Los individuales es cuando es para una persona directamente que se pide, ¿verdad? En el primer caso, el individuo impreca a las personas que le han causado el daño a él o a su familia. Y eso nosotros tal vez no lo usamos con esa palabra de imprecación, pidiéndole exactamente, pero a veces cuando nosotros decimos, ya Dios se va a hacer cargo de lo que tú me estás haciendo, o ya Dios, o cuando irónicamente decimos que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero que nos hicieron algo mal y nosotros decimos así irónicamente, ¿verdad? Entonces, en el segundo caso es Israel entero quien impreca contra los enemigos, otros pueblos, ¿verdad? Que lo han devastado. Entonces veamos, por favor, sus Biblias, por favor, listas las Biblias, porque tienen que leer, por favor. Salmo 109, versículos del 6 al 7, por favor. Salmo 109 del 6 al 7 y 109 del 8 al 13. El mismo 109. Quien ya lo tenga, por favor. Salmo 109. Ajá. Versículo 6. 6 al 13. ¿Le leo? Por favor. ¿Licencia? Por favor. Elévate sobre cielos, Dios, y que tu gloria se extienda sobre toda la tierra, para que tus amigos queden liberados. Salva con tu diestra, respóndeme. Dios habló en su santuario. Triunfaré, dividiré Siquem y repartiré el valle de Sucot. Galaad me pertenece y también Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá mi bastón de mando. Moab el recipiente donde me lavo. Ok, aquí vamos a ver algo. Aquí vamos a ver algo con los salmos. No todos los números de los salmos, a veces, como estamos hablando de imprecaciones, tenemos que fijarnos, porque la numeración de los salmos no es igual en todos lados. Entonces. Es el 109 para entonces. Ajá, podría ser el 108, no sé, o el 110. 108, no sé. Sí. Donde retribuye mi amor con acusaciones, tampoco es ese. Sean pocos sus días, que otro ocupe su cargo, queden sus hijos huérfanos y viuda su mujer. Ese es el 8. Anden sus hijos errantes, mendigando, y sean expulsados de sus ruinas. El acreedor le atrape todo lo que tiene y saquen los frutos. Oigan, qué cosa más seria, ¿sí? Miren lo que es esa oración. ¿Habían leído esos salmos imprecatorios? Ya bien, es que entonces hay que ir entendiendo cómo podemos encontrar en la naturaleza humana existe ese dolor y ese sufrimiento. Dice, y saquen los frutos los extraños, ni uno solo tenga con el amor, nadie se compadezca de sus huérfanos, imagínense, de los hijos, sea dado al exterminio su posterioridad de una generación y su generación sea borrado su nombre. Entonces, 108, 209. Sí. Luego veamos el 69, que podría ser el 68, podría ser del 23 al 29. Empieza que su mesa ante ellos. ¿Del 23? Al 29. Ah, sí. Que su mesa se convierta en una trampa, en una insidia sus banquetes, que se nublen sus ojos y no vean,
y que sus piernas tiemblen sin cesar. Descarga contra ellos tu furor y que el ardor de tu ira los alcance. Quede desierto su campamento y deshabitadas sus tiendas de campaña, porque persiguen a quien tú ya has castigado y se deleitan porque sufre aquel al que has herido. Añade culpas a sus culpas que no puedan alcanzar tu justicia, que los borren del libro de la vida y no los inscriban entre los justos. Bueno, ¿Sigo? imagínense. Sería fácil como ignorar estos fragmentos de los salmos porque no se utilizan en la liturgia, pero desgraciadamente no es fácil quitar estas partes, esto sí me gusta, esto no me gusta, porque están mezclados estos sentimientos, ¿verdad? Y tenemos que analizarlos. Veamos el Salmo 137, que puede ser el 30. Es la nostalgia por Jerusalén. Ese es entonces comunitario. Ya lo tengo, pero por si alguien más lo tiene. Versículos. Veamos, la nostalgia por Jerusalén. Versículo 9. Del 9. Dichoso quien agarre a tus pequeños. Veamos. ¿No? Feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca. ¿Ya vio? Oiga eso, a los bebés aplastarlos contra las rocas. Está pidiendo eso contra el bebé de Babilonia, ¿verdad? Los babilonios que se los han llevado al exilio, que lo estrelle contra las piedras, contra las rocas. Y el Salmo 143, después de un verso maravilloso que nos mueve profundamente, que dice el versículo 12. Por tu amor extermina a mis enemigos y aniquila a quienes me oprimen, porque soy tu servidor. Imagínense, va. Entonces, cuando vemos todos estos, después de haber leído el Sermón del Monte, imagínense, después de haber leído a Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hace, ¿cómo reaccionar ante estos textos de terror y de desprecio que aparecen en los salmos tan a menudo? ¿Cuál sería la manera más simple? Evitar su uso. De hecho, ya les digo, pues la liturgia romana no los utiliza, ¿verdad? También hay otros salmos, lo pueden leer después, 58, 83, 109, que son salmos también fuertes, ¿verdad? Muchas veces la liturgia pues no los va a utilizar por esa forma tan impactante. Pero sobre todo el verso de los bebés babilonios estrellados contra la roca, ¿verdad? Pues casi que no se lee. Sin embargo, no hay que censurarlos por el motivo literario o alegando que la iglesia no tiene autoridad para censurar nada, sino que más bien otra solución es un poquito darnos cuenta de la realidad humana, de realmente lo que nuestro corazón cultiva y sacar una conclusión fácil. No es fácil el perdón, ¿verdad? El perdón no es un acto que pueda salir desde nuestras propias, desde nuestra propia humanidad. No negamos que puedan tener, que las figuras de los enemigos, pues uno, imagínense, pues a veces cuando uno mira el sufrimiento, bueno, cuando uno vio, no nos tocó vivir esa época, pues, pero a Hitler o hoy ve algunas situaciones de dictadores, bueno, pues ya ustedes pueden ir dándose cuenta que es el sentimiento que sale, ¿verdad? Entonces hay que darnos cuenta que no es algo que podemos satanizar, es decir, eso es terrible y eso ni lo podamos leer, ¿verdad? El salmista le cuenta ahora a Dios estas imprecaciones que son crueles para mostrar
cómo el ser humano es de vulnerable, ¿verdad? Y entonces tenemos otros salmos, como el Salmo 3, versículo 3, el 10, versículo 4, 6, 11, donde expresa el dolor que le han causado, pero no pide la venganza, pero sí expresa su dolor. En el caso de las imprecaciones comunitarias que piden la destrucción de los enemigos, podríamos acusar, como ya les digo, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de Hitler que mandó a matar a todos los judíos, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que ver eso, ese salmo, esos salmos los tenemos que contrarrestar, no justificar, no anular, no ignorar, no, los tenemos que ver y no tampoco como asustarnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene raíces muy similares. Lo que pasa es que muchas veces las disfrazamos, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso el tema del Espíritu Santo, de la conversión, que nos vamos dando cuenta aún en estas oraciones que vamos descubriendo algo que yo puedo sentir, cómo necesito entonces la fuerza del Espíritu Santo para convertirme. O sea, ¿cómo le voy a dar vuelta yo a ese salmo imprecatorio? Que puede haber algo en mi raíz espiritual ahí inconada de algo que yo tengo, que tengo ahí como reservado, ¿cuál sería? Como cuando una herida se pone llena de pus, ¿cómo se llama eso? Cuando se infecta. Entonces tenemos sentimientos infectados, ¿verdad? Entonces dice que hay un escritor, Lewis, que ha tratado este tema detenidamente y nos da algunas pistas. En primer lugar, no lo justifiquemos, estos textos. El odio se nos presenta sin máscara alguna y no podemos ignorarlo, ni aprobarlo, ni peor aún, utilizarlo para justificar en nosotros pasiones semejantes. Pero nos enseña una cosa, el perdón es difícil y hay que renovarlo sin cesar. Cuando yo siento eso, que está ahí como ululando, como con podredumbre, entonces yo necesito ir renovando eso, irlo quitando, irlo sanando, ¿verdad? El esfuerzo de perdonar nos remite a la herida original y nos hace descubrir que el viejo resentimiento se reaviva una y otra vez como si nada hubiese pasado. No se trata de perdonar hasta 7 ofensas, sino perdonar la misma ofensa 7 veces, porque nunca acabamos de perdonarla. Las ofensas nutren en nosotros un sentimiento de agresividad del que hay que liberarse. Si no volcamos la agresividad contra las personas que nos han ofendido, puede suceder que la volvamos contra nosotros mismos. Y entonces es cuando nos enfermamos de esto y de aquello, ¿verdad? Porque estamos tragándonos todo aquello que es malo y entonces ese autodesprecio no lo vamos teniendo hacia nosotros mismos. Por eso pasa que muchos niños maltratados pueden llegar a sentirse mal después porque pues fácil pueden ellos reaccionar con malos tratos, pues los han recibido, ¿verdad? Y aunque intentan perdonar, pero hay una frustración. Entonces, debe quedar absolutamente claro que la ofensa cometida contra las personas por algo atroz y sobre todo a personas inocentes, pues les hace surgir esos sentimientos. Y exprimir la cólera y el resentimiento es un paso en el proceso de curación.
Sí, como cuando nosotros vemos que tenemos pus en una llaga, pues lo que hacen es eso, exprimirlo hasta sacarlo, hasta que ya no salga nada de eso. Si le hacen una operación y está infectada, pues le dejan una válvula para sacarle todo lo que está malo, ¿verdad? Entonces, estos textos imprecatorios hay que leerlos, hay que expresar estas etapas en el proceso global del perdón, que nos acabará conduciendo naturalmente mucho más lejos de lo que realmente nosotros imaginamos. O sea que no hay que cerrar los ojos, no hay que justificarlos. A ver, quisiera oír algún comentario en relación a eso. Acuérdense que, por ejemplo, Ezequiel dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie, ¿verdad? Entonces, no se trata como muchas cosas que vemos en la escritura, que en un lugar dice una cosa y en otro lado se contradice. Y entonces, ¿cómo tenemos que ir encontrando el hilo conductor del que tanto hablamos? Bueno, eso lo estamos haciendo ahorita. Porque por eso empezamos con estos salmos, con los imprecatorios. Los otros pues van más fáciles porque son de alabanza, son de reconocimiento, y la estructura del salmo pues va a tener primero pues un momento de agradecimiento, o a veces va a empezar con un momento de dolor, pero luego pues Dios va a actuar y luego termina en un agradecimiento, o va a empezar con una alabanza, en fin. La estructura de los salmos van a tener varios elementos en un mismo salmo. Entonces, y luego estas partes imprecatorias, pues es ver el dolor humano, que no es que nosotros lo señalemos como algo, pues, ay, ¿cómo es posible que pueda decir eso, que pueda sentir eso, que eso esté escrito aquí en la Biblia? ¿Cómo es posible? Bueno, pues ya ven, es la humanidad, así somos, y entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que tener ese proceso de conversión? Y toda la temática de los salmos imprecatorios es el tema del perdón. O sea, cómo nuestro odio se puede volver en perdón, cómo nuestro resentimiento y nuestra cólera la podemos pasar a perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues humanamente no podemos. Necesitamos la fuerza de Dios para poderlo hacer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Estos salmos, licenciada, los salmos imprecatorios, eh, es- eh, están distribuidos en todo el libro, en todos los salmos, o No, aparte. no están en todos, Ujú. están ubicados en algunas partes, y casi como les digo, en su mayoría no se leen, ¿verdad? Porque las personas rápido se asustan, y entonces, aquí tenía yo, no son no son muchos. Creo que Mire, dice, está en el capítulo 2, en el capítulo 37, habría que leerlo todo e ir encontrando cómo entra ese salmo. En el capítulo 2, en el capítulo 37, en el 69, en el 79, en el 109, en el 139 y 143, que contienen expresiones con actitudes de venganza, ¿verdad? Entonces, prácticamente son 7. Capítulo 2, 37, 69, 79, 109, 139 y 143. Y no es todo el Salmo, son solo los versículos que les fui diciendo. Pero a esos versículos que están ahí se llaman imprecatorios. Imprecator. ¿Otra duda, pregunta? gracias. Esos no los sabía yo, fíjese, licenciada. Pues ya ven, pues de eso se Era trata. eso. De eso se trata el curso, ¿verdad? De que vayamos captando pues, lo que no sabemos. Ahora lo voy a leer para ver si yo he sentido esas cosas. Es lo que Licenciada, hablamos.
Es lo que hablábamos cuando poníamos los cuatro elementos importantes. Ya. Cuando tenemos el hecho de que la iniciativa es de Dios y cuál es nuestra respuesta. Pero fíjense que esa iniciativa de Dios siempre, 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 que es un hilo conductor en toda la escritura, es el amor gratuito de Dios. Esa es la iniciativa de Dios. ¿Por qué crea Dios? Por amor. ¿Por qué elige Dios a Abraham? Por amor. ¿Y para qué? Para un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Hacer un pueblo. ¿Y cómo va a ser ese pueblo? A través de una alianza. ¿Y de dónde va a sacar ese pueblo? Pues eran esclavos que estaban en Egipto. Pero todo lo que ustedes van viendo ahí son actos de amor, iniciativas de Dios, no, como les dijera, no son unas acciones contradictorias, sino que la iniciativa de Dios es una iniciativa de amor. ¿Por qué se encarna? Por amor. Tanto amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque el tema de la redención y de la salvación, ¿qué significa? ¿Qué significado tienen esas dos palabras? Pues el retorno al Padre. No podemos regresar al Padre, no podemos retornar. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su capacidad, de su capacitación para poder retornar. Y Él lo hace. O sea, todo lo hace Él, toda la iniciativa es de Dios. Mientras nosotros no partamos de esa iniciativa de amor, no es posible hacer las cosas. No es posible llegar al cuarto nivel de que ¿cuál es mi deseo? Si yo no veo como iniciativa el fundamento y el principio y fundamento que es Dios mismo, mi principio y fundamento, y también mi meta. ¿Qué dijera yo? Si yo no veo en ese ser que puede colmar el deseo más grande que yo pueda tener, lo puede colmar porque soy su creación, si yo no veo que esa necesidad, si yo no la experimento, pues yo no puedo hacer las demás cosas. Por eso es, ¿cómo es mi respuesta? Por eso era la pregunta al principio. ¿Cómo respondemos a Dios? Como Abraham antes, cuando estaba en un nivel politeísta, cuáles eran los deseos que él perseguía, cuáles eran sus inquietudes. No conocía a Dios, no conocía su amor, pero lo conoce en un momento donde realmente se ha quedado al frente de una tribu, se ha quedado pues sin su padre, sin su hermano, con su sobrino, con una mujer estéril, con un futuro incierto en una tierra ajena. Y entonces ahí no explica mayor cosa más que marchó. Y ese marchó significa que le creyó. Y creyó no significa que lo haya entendido todo, porque seguramente no lo entendió todo. De hecho, todos los textos van a ir explicando los problemas que va teniendo a lo largo de su historia, porque el proceso de la fe es eso, es un proceso que se va desarrollando progresivamente. No es que se tenga la fe de un día para otro. Pero fíjense otra cosa más adelante que también vamos descubriendo con esto, que nosotros tenemos las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. O sea, que es caridad, amor, ¿verdad? No es limosna. Fe, esperanza y caridad. Entonces, teologales, se llaman teologales porque vienen de Dios. Es decir, no tenemos que dar por supuesto que las tenemos. Debemos pedirlas porque, pues, Él las da. Entonces vamos viendo cómo Abraham se hace amigo de Dios. ¿Cómo se hace amigo? Pues hablando con él, pidiéndole, diciéndole, preguntándole. Pues es un proceso de acompañamiento
¿Dónde qué pasa? ¿Dónde qué pasa si la iniciativa de Dios, yo entiendo la iniciativa de Dios en mi vida? Pues yo me doy cuenta desde el principio, desde que amanezco hasta que anochezco, pues que va acompañando mi proceso de vida, mis circunstancias, en todos los momentos, en todas las circunstancias agradables, desagradables, de salud, de enfermedad, de bienestar, de malestar, de positivo, de negativo, pues no es ajeno a ninguna, sino que yo tengo presente todo ese proceso. Y entonces hay esa relación que se llama pues alianza, que se renova, que se contempla, que ante esa iniciativa se tiene el temor, pero no el temor de miedo, sino el temor de respeto, el temor de que cuando uno quiere a un amigo o una amiga, a una persona que le importa y uno dice, no, yo no puedo hacer eso porque de veras, lo que menos quiero es que se enoje, que se ofenda. No, prefiero no decir nada, prefiero callarme, prefiero eso. Pues eso es lo mismo, es una relación en la que uno tiene esa claridad de que uno existe, que uno es por Cristo, como dice la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Por Él somos, nos movemos y existimos. Eso está en las plegarias eucarísticas. Entonces, esa es la iniciativa de Dios y cuál es nuestra respuesta a esa realidad de amor y a ese acompañamiento en todas las circunstancias. Pues ya ven, ahí entran estos salmos imprecatorios donde vamos a ser lastimados y en el momento pues no lo vamos a comprender, vamos a ser profundamente heridos, ofendidos, lastimados y tal vez no tenemos la capacidad inmediata de reaccionar, pero sabemos que no estamos solos, que vamos acompañados, que se ha hecho una alianza, que no la merecíamos, que Jesús nos justificó, no solo a mí, sino que también al que me ofendió. Entonces, vamos haciendo un proceso de razonamiento. Fíjense que cuando Jesús perdona, porque no saben lo que hacen, Él no lo ha, ese perdón es un perdón razonado, es un perdón que razonó, no es un perdón que espontáneo, así que sale de que ay, qué bonito los perdono, porque lo están matando, se está quedando sin sangre, bueno, ¿qué no le han hecho? Pero el perdón es razonado. Entonces, razona, ¿verdad? ¿Qué razona? Pues la iniciativa de Dios. Dios es el creador, es padre de ellos, es padre mío, los ha criado a todos, de plano no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues Dios tiene que hacer más esfuerzos para que estos sepan lo que están haciendo, pero vamos que es un perdón razonado, que es lo que corresponde en estos momentos de estas oraciones imprecatorios. Nos quedan 5 minutos, si tienen dudas, pregunta cómo pasa el tiempo tan rápido, qué terrible. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Solo iba a comentar, licenciada, que me parece que cuando uno escucha estos salmos imprecatorios, uno entiende que sí se está hablando de un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Claro. De algo idealizado que a veces suena así como muy trilladito, muy, no sé, ¿verdad? Eso es lo primero que uno siente y lo primero es aceptarlo, ¿verdad? Pues Eso claro. es lo que siento, pero quiero cambiarlo porque yo ya conozco y yo ya sé que debo cambiarlo por una buena convivencia y por realmente actuar de acuerdo a lo que Dios me pide, ¿verdad? Y porque si yo sigo con ese sentimiento, más daño me va a hacer a mí. Y a todos. Más daño me va a hacer a mí. Y luego que yo sí quiero cambiar, pero también me doy cuenta que no puedo. Entonces, todo eso no es así tan fácil, ¿verdad? Es un proceso, es un combate, pero acordarnos que no estamos solos, que estamos acompañados,
que se ha hecho una alianza, que está presente por nosotros, que esa muerte en la cruz no pasó hace 2000 años y está vacía, es una leyenda, es un mito, no, eso fue por mí, para mí y por mí. Y entonces yo tengo que echar pues mano de todas esas herramientas que se nos da y pedir lo que yo necesito para poder dar ese paso, que no va a ser al día siguiente ni inmediatamente, pero que ahí estoy yo en el proceso sin dejarlo que se enfríe, ¿verdad? Les encargo, por favor, que tengan su Biblia. Igual va a pasar ahorita 10 minutos, si ustedes quieren, porque el curso siguiente me toca con ustedes también. Es libros históricos, pero es más corto, ¿verdad? Porque es solo un periodo. Entonces, igual, vamos a ver qué es lo que vieron en la primera parte. Yo voy a seguir haciendo lo mismo con ciertos textos que voy a ir utilizando sobre todo la renovación de la alianza, que es el hilo conductor que conduce todos los textos hasta nosotros, pues, porque eso es lo que hacemos en misa, renovar la alianza, eso hacemos en la consagración. Y entonces lo vamos a trabajar siempre con la Biblia. No sé si todo el mundo tiene Biblia, no sé si hay un problema con eso. Ahorita que se acabe, quedan 2 minutos, ahorita que se acabe, pues van a pasar 10 minutos o tienen el descanso. Yo no sé muy bien cómo está el horario, pero déjenme que vea ahorita aquí. Según tengo entendido, A las y 35 me parece, licenciado. empieza el otro. Eso creo yo. Así era antes. Ok, ahorita ¿Alguien les, lo tiene? ahorita les digo porque aquí me pasó el horario, me lo pasó. Miren pues, dice de las 18 a las 19:20, que es, ya nos pasamos 7 minutos. Y luego el otro es de las 19, sí, 35 a las 20:15. Entonces, a las 19:35 entran. O a los 10 minutos para salir rápido. A las y 35, si quiere. Está bien. Pues. 35 son las y 27 ahorita, Sí. más 10 minutos y 35. Bueno, puede es ser. 37. Pero el mismo link, licenciada. El mismo. Va, Ahí. de acuerdo, gracias, licenciada. Va. Entonces, Entonces me dicen si tienen algún problema con que hagamos esto con la Biblia o qué les parece la modalidad que vamos a trabajar. Está bien. Muy bien, licenciada. Todos tenemos Biblias, licenciada. Interesante. sí, muy interesante. Ay, sí. Gracias. Pues Como es les que, digo, yo ni sabía eso, pero estoy aprendiendo otras cosas. es que lo importante es Yo lo que usted me tirarse dio, al agua. lo que usted importante es dijo tirarse al agua. ahorita, lo he experimentado mucho en estos momentos con mi esposo y conmigo, ¿verdad? Porque él tiene otra idea y yo tengo otra. Y yo trato de hablarle y de decirle que esté tranquilo, que esto, ¿verdad? Todo va a pasar. Pero primero Dios, licenciada. Ahí voy, Primero poco a poco. Dios, Eugenia. Así va a ser, Eugenia. Primero Dios. Muchas gracias. Bueno, Loti, entonces, bueno, no, bueno, ya en un minuto se acaba. Si tienen alguna otra pregunta, duda, algo de su Biblia, acuérdense que es una Biblia de estudio. La necesito con comentarios, por favor, porque vamos a utilizar los comentarios de pie de página. Pero tenemos la que usted quería del pueblo. Sí, la del pueblo. Sí, esa tiene comentarios, sí.